Recibimos al ex congresista por Apurímac, Richard Arce, quien es un ingeniero y que es un especialista en desarrollo y que es, entre los ex congresistas, el que más se desplaza por el interior, por razones profesionales y por razones políticas. Tengo entendido que ha visitado varias regiones del sur andino, nos dirá una palabra sobre eso después, qué es lo que ha recogido usted como sensación y como opiniones allá, sobre todo en Puno, que nos interesa saber cómo vamos a resolver esa crisis finalmente. Pero antes de hablar de eso, quisiera que me hable sobre la política tal y como la está viendo usted en Lima, desde las provincias o desde Lima, donde está usted ahora. Hemos tenido una semana muy intensa a nivel parlamentario. Se han tomado varias decisiones, la elección de un nuevo defensor del pueblo por una parte y por otra parte el rechazo de la denuncia que se había formulado contra 4 congresistas llamados Niños de Acción Popular, los 4, que han sido objeto no solamente de una denuncia de la Comisión Permanente del Congreso, sino también de la Fiscalía de la Nación. Y sin embargo, la denuncia parlamentaria ha sido desestimada por la mayoría. ¿Cómo interpreta usted qué es lo que está pasando en el juego de los partidos representados en el Congreso? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Lamentablemente, una vez más, tenemos que hablar con crudeza y con mucha firmeza frente a lo que viene aconteciendo con el país. Es indignante lo que ha hecho ayer el Congreso de la República para blindar y proteger a los llamados niños, estos congresistas que están involucrados en serios delitos, que la propia Fiscalía ha estado requiriendo un levantamiento de la inmunidad parlamentaria que ellos tienen y que gozan y ostentan por el cargo y función, pero ojo, no es un derecho personal, es un derecho a la institución del Congreso de la República para garantizar el funcionamiento y sobre todo el desenvolvimiento de los congresistas. Acá realmente, una vez más, otorongo no come otorongo, dice el viejo adagio, ¿no? Y que de manera burda han pretendido hacer inclusive sesión reservada cuando no les correspondía. Tú sabes bien, y el reglamento lo establece, que las sesiones reservadas solo se dan en circunstancias donde se van a tocar temas de seguridad de Estado. O de pudor personal, que no imaginamos que estos 4 caballeros tengan ninguna razón para querer proteger el pudor. Eso es un poco el criterio, sí. Pero objetivamente solo está establecido para temas de seguridad de Estado. El grado de involucramiento que tienen los niños en estos actos de corrupción con Pedro Castillo y a cambio de votos y a cambio de favorecerse con las licitaciones que después vaya a saber Dios qué tipo de beneficio recibían. Hay varios delitos, desde colusión, peculado y evidentemente la Fiscalía también tiene suficientes argumentos, hay pruebas contundentes. Le están poniendo una puerta, o mejor dicho, un muro a la Fiscalía para que no continúe ningún tipo de investigación. Recuerda bien que han estado ya haciéndoles allanamientos en sus domicilios. Se les ha encontrado a algunos de ellos hasta dinero sorprendente. Nadie guarda plata en la casa, más en la cantidad, más de $70.000 y, no sé, 40.000, 50.000 soles en efectivo. O sea, estamos hablando de casi $500.000 de soles. ¿Quién guarda en su casa plata en estas épocas? Y analizando su experiencia, su desarrollo profesional, no tiene de dónde demostrar y justificar tanta cantidad de dinero. Entonces, objetivamente, Fernando, este Congreso nos muestra una vez más el desprecio con nuestra sociedad, con nuestro país y que no les importa nada. Ellos creen y estarán felices el día de hoy porque piensan que se han salido con las suyas. Lo que no se están dando cuenta es que no solamente ya va a caer su desaprobación, sino que hay un nivel de desencanto general a nivel nacional con este Congreso de la República y que va a arrastrar evidentemente a la caída del Congreso, a la caída del Ejecutivo. Yo no veo otro horizonte frente a estas ignominias que están cometiendo con la misma designación del defensor del pueblo, que es más una componenda, un acuerdo, un toma y daca pues, para poder beneficiarse entre el serronismo y el fujimorismo, más unidos que nunca, una relación contra natura. ¿En qué se benefician el uno al otro? ¿Cómo interpreta usted este toma y daca? Es evidente la suspicacia que nos genera, Fernando, porque el defensor del pueblo, por un lado, ya lo explicó muy bien la doctora Delia, sobre la función, las responsabilidades que tiene de defender los derechos de todas y todos los peruanos. Pero también el defensor del pueblo es el que preside la comisión para elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces esto está relacionado, hay que explicarle a nuestra población que la Junta Nacional de Justicia son los encargados de elegir jueces y fiscales, por un lado, de sancionar jueces y fiscales, de remover jueces y fiscales. Entonces,
los personajes que han votado en el Congreso de la República pertenecen a bancadas o a partidos donde sus propios líderes están con serios procesos judiciales que dentro de muy poco van a terminar con sentencias condenatorias. Varios de ellos ya han purgado hasta prisión. Los casos de Cerrón, de Keiko Fujimori, son demasiado comprometedores. Entonces, es clara la sospecha de que hay un interés subalterno, subrepticio, y hasta podríamos decir civilino, ¿no? Porque hay otros intereses bajo la mesa, para poner a un personaje que no tiene mayor crédito, mayor credibilidad. Su única trascendencia ha sido ser congresista, pero estando en el Congreso se dedicó a defender y a ser escudero de Nadine Heredia, a refrendar la negación, por ejemplo, de las agendas de Nadine. ¿Nos hemos olvidado de esto? Yo no. Una especie de felpudo, discúlpame el término, que se encargaba de tratar de proteger para tal vez estar codeándose con el poder o tener, no sé, indulgencias de Nadine Heredia. Ese tipo de personaje vamos a tener de defensor del pueblo. Bueno, realmente indignante. Y ahora más, hay un tema determinante. Lo acaba de mencionar, hay 5 millones de presupuesto que en la Defensoría del Pueblo que se tiene que trabajar. Para conflictos. Para la gestión de conflictos. Sí, así es. Entonces, y ahí ¿qué va a hacer este personaje? Acción, porque usted es un especialista en eso y ha estado en el sur del Perú, en Puno en particular, observando, como es su costumbre hacer, la realidad social de ahí. ¿Qué es lo que ha descubierto de nuevo usted en Puno en particular? Es todo un eje, ¿no? Evidentemente en Puno las actividades ya se han retomado, las carreteras ya no están bloqueadas. No hay ningún bloqueo de carreteras. Yo no he visto ningún tipo de bloqueo, el desplazamiento es muy tranquilo. El problema es cuando empiezas a conversar, sobre todo en las comunidades campesinas, vas conversando con la población, vas conversando en la calle, con el taxista, con el ciudadano. Usted ha estado tanto en Juliaca como en Puno y otros no, de Juliaca a Puno y después a Cusco y evidentemente hasta Purímac. El asunto concreto, Fernando, es que hay una desazón con la población y mi conclusión es que hay una profunda crisis de representación política. La gente no cree en sus autoridades. Ha llegado a tal nivel de... Autoridades nacionales. Evidentemente no las autoridades nacionales. No, básicamente porque hay un gobernador regional nacionales. ahí, el señor Sonco, que se ha identificado con estos reclamos y que es el único que no participa en las reuniones de los gobernadores regionales con el Ejecutivo y se niega a tomar contacto con las autoridades nacionales mientras siga la señora Boluarte y el señor Otárola, ¿no? No, el cuestionamiento definitivamente es con el Congreso de la República y también con el Ejecutivo. Y el nivel de desazón justamente que te estaba expresando hace que la gente haya perdido la credibilidad en sus autoridades, sienten que no los representa. Y eso es altamente riesgoso. Entonces ahora me imagino con todas estas necedades, yo diría inclusive actos de soberbia de parte del Congreso de la República, el nivel de desaprobación va a caer al suelo, ¿no? Definitivamente. Y ya eso estaba en 7%. ¿eh? Sí, pero puede seguir cayendo más. Entonces, ¿qué legitimidad va a tener para obrar? Lo que no entienden los políticos, Fernando, es que tú has sido elegido, es cierto, pero no es un cheque en blanco. Tú tienes que garantizar la credibilidad de la población con tus acciones y con la rendición de cuentas. ¿Qué rendición de cuentas va a hacer este Congreso después de esta elección, donde se nota claramente una especie de matrimonio contra natura, yo diría, entre los dos extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda unidos para perjudicar al país? Y en este caso con la protección de los niños, teniendo una carpeta fiscal, teniendo información fehaciente, contundente, para que simplemente el Congreso los habilite para que se haga la investigación. El Congreso no los va a sentenciar a los niños. No que se encargue la Fiscalía. Sí. Lo que ha hecho el día de hoy es protegerlos. Ahora ellos van a estar orondos y campantes en las calles porque no tienen nada que responderle a la justicia y la justicia no puede accionar. No se ha tomado posición todavía sobre la denuncia fiscal, ¿eh? Solamente se ha tomado decisión en el Congreso sobre la denuncia hecha por la Comisión Permanente, es decir, el procedimiento parlamentario interno. No han tomado posición todavía. Vamos a ver, Fernando, si frente a los argumentos de la Fiscalía, vamos a ver. Vamos a ser claros, en el Congreso, si tú recibes una denuncia constitucional y tienes otra denuncia constitucional de otro ente como la Fiscalía, lo que te corresponde desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es juntar los dos documentos. Porque evidentemente hay una carga procesal bastante numerosa. Engorrosa. Entonces, sí, objetivamente, si no lo han juntado es porque ahí está el pretexto, porque han visto que pueden alargar la agonía. Hay casos como el de Becerril, de Luciana León y tantos personajes con suficientes pruebas que hasta el día de hoy, o en algunos casos ya los blindaron porque simplemente no votaron, o
está durmiendo el sueño de los justos que no se aborda. ¿Y por qué no se abordan? Porque de por medio pues, están esos acuerdos bajo la mesa, ¿no? Esas componendas, esos tinglados que hacen en el Congreso de la República. Y por eso hay que salir fuerte y firme para denunciar esta acción ignominiosa, yo diría, de parte del Congreso de la República, que le hace mucho daño en la lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que ha sentido usted en las regiones que ha visitado en el sur andino sobre el estado de la prensa y la percepción que hay ahí de la ley, sobre la cual hay un debate también en el Parlamento que no ha culminado, respecto de una iniciativa para endurecer las penas contra los que difamen? Mira, se ha ido desacreditando lamentablemente durante estos últimos tiempos la imagen de la prensa y persiste mucho más la posición que tiene, por ejemplo, la llamada prensa alternativa, donde se podrían englobar a los medios locales. La gente tiene mucho más credibilidad en sus medios locales que en los medios nacionales por la descalificación y la tergiversación que se ha dado durante justamente la conflictividad. Entonces, cuando hablamos de prensa nacional, inmediatamente lo asocian con una adjetivización, ¿no? De decir prensa mermelera. Cuando tú les comentas o tocas el tema de manera tangencial, inmediatamente lo asocian como prensa mermelera y ponen a todos en un solo saco. Y evidentemente eso quita objetividad, ¿no? Pero ha calado, Fernando, ha calado profundamente el mensaje y el discurso de descalificación justamente a los medios de prensa que denunciaron en su momento la corrupción de Pedro Castillo. Es que ahí viene el detalle, ¿no? Los sinvergüenzas, los corruptos, cuando son denunciados, lo que hacen es desacreditar al mensajero. El mensajero hay que crucificar al mensajero. Ahora, cuando no estamos yendo al tema de fondo, que es los hechos de corrupción. Casi a 90% por Pedro Castillo el año 21. 88. Más fue en Apurímac, justamente en el corredor minero y en ese eje desde Cotabambas, Chuquibambas, no, por supuesto. Muy alto y es una población considerable. Puno en realidad ha decidido varias veces elecciones, también inclinó a favor de Kuczynski. Ganó Kuczynski en Puno lo suficiente como para derrotar por poco también a Keiko Fujimori. Es singular en el sur. El sur electoralmente, porcentualmente respecto a la votación nacional, no es determinante, es marginal, pero tiene un poder, que el sur genera tendencia. Y en las últimas elecciones hemos sido testigos de cómo el sur asume una posición con una candidatura y eso genera una tendencia a nivel nacional. Y ese es el poder que tiene el sur. No son tanto los votos, porque si sumamos, hay más votación en el norte, hay mucha más votación en Lima, y sumando con el oriente, evidentemente, se impondría. Pero el sur genera tendencia, por eso es importante escuchar al sur. Y el sur siempre se ha caracterizado por esa rebeldía, llamado el voto antisistema. Y ese voto justamente que se ha aprovechado por sectores o por grupos políticos en su momento para poder ganar una elección, pero al final para terminar traicionando, ¿no? Ahí está la traición de Toledo, ahí está la traición de Ollanta Humala, ahí está la traición ahora de Pedro Castillo y podemos seguir enumerando, ¿ah? Evidentemente cada una de las promesas que juegan ahora, con las ilusiones de estas poblaciones. Usted ha visitado ciudades, pero ha visitado también comunidades campesinas de altura. ¿Qué diferencia hay en la actitud política actual de los puneños entre los puneños de las ciudades, que las hay grandes, ¿no? Sobre todo Puno y Juliaca, y los de las comunidades? Porque esto en el contexto de que se ha anunciado una nueva toma de Lima. Justo en la semana que estaba se anunció varias actividades. Para julio, sí. Están hablando de un paro seco, hay un paro también que están organizando el sector magisterial y se está hablando para julio una nueva toma de Lima. Explíquenos lo de paro seco, por favor, para que no se entienda. En realidad es una paralización de un día que están definiendo lo que podría ser el Día del Campesino, por ejemplo, para que tenga 24 de junio. Para que tenga un mensaje simbólico, ¿no? Definitivamente tienen capacidad de organización y de movilización, eso es innegable. Pero desde mi punto de vista, en esa semana justo que fui, cayó la helada. Y fue una situación muy compleja. En altura, en las zonas altas. En el sur andino, parte de Cusco, parte de Puno, parte de Apurímac. Y la helada malogró los cultivos que estaban recién saliendo y evidentemente eso perjudica seriamente la seguridad alimentaria y la actividad económica. Entonces, desde mi punto de vista, estas situaciones climatológicas, sumado a lo que ha significado no haber proveído de urea y todos los efectos que hemos estado teniendo con la propia conflictividad, hace que el escenario sea caótico para los próximos meses, porque entenderás, en el sur es autosostenible, se alimenta de la producción agrícola, es la base de la alimentación y también de su economía.
Entonces, esta situación va a obligar a que la gente tenga que salir a trabajar, a buscar alternativas, pero que no vean eso como un aprovechamiento también los políticos, porque pueden decir muy bien, hay esta situación de una posible crisis alimentaria y eso va a significar que no vamos a asumir y no vamos a entender lo que está pasando, sería totalmente irresponsable, porque ahí cuando haya hambre, cuando haya una situación lamentablemente que se nos viene, porque hay una afectación real a los cultivos, ahí es donde más bien el Estado debería responder justamente esas necesidades de esa población. Entonces, bueno, usted nos ha hablado sobre la producción agrícola de la mayoría de la población puneña que es campesina, pero hay también actividades económicas ilegales, particularmente ligadas a la minería ilegal, un enorme, usted sabe, espacio está dedicado a eso, y por otra parte también hay contrabando y narcotráfico. ¿Cuál es el impacto que tienen estas tres formas de economía ilegal sobre los intereses de la población puneña? mire, es innegable la infiltración de actividades económicas ilegales, ¿no? Básicamente en Puno, usted muy bien lo ha graficado, tres sectores determinantes, ¿no? La informalidad, y está relacionado directamente con el contrabando, el tema de la minería ilegal, que ha generado y hay contaminación en la cuenca del río Ramis y la cuenca del río Coata, que es un problema bastante serio y que no es abordado con integralidad. Hay una gran tarea para el gobierno regional de Puno, pero también está el tema del narcotráfico, ¿no? Y eso era más que evidente y se notaba cuando había la conflictividad. Si se dio cuenta, el puente Ilave, el puente que une con Bolivia, estaba soldado. O sea, habían soldado el puente para que no pasen camiones, pero había un pequeño espacio para que pasen las motocicletas. La pregunta era por qué si las motocicletas podían pasar. Evidentemente que había algún interés de por medio y eso es una realidad, porque las economías ilegales, cuando no hay policías en la carretera, evidentemente es un escenario óptimo para que se pueda desarrollar esa actividad. Pero ojo, eso es una situación como consecuencia de la conflictividad. No podemos nosotros asociarlo como si fuera la principal causa de la conflictividad. La conflictividad no tiene, o sea, hay una evidente intromisión, pero es un tema mucho más complejo relacionado a problemas estructurales de postergación, de exclusión, de profundas brechas sociales con esas comunidades, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que entrar a calar el gobierno. El problema es que el gobierno ahorita tiene un cortocircuito, pues, si no trabaja de la mano con los alcaldes, si no trabaja de la mano con el gobernador regional, evidentemente va a tener problemas bastante serios para que se pueda aterrizar programas como estos que están lanzando, ¿no? Como mencionaron en su momento Punche Puno, ¿no? O sea, ¿cómo van a hacer un shock de inversiones si no hay respuesta del gobernador regional o los alcaldes? Tengo entendido que los alcaldes sí están trabajando a través de los ministerios, pero hay bastantes condicionamientos, ¿no? Porque la gente no está de acuerdo. Han condicionado a los subprefectos, por ejemplo, que básicamente es la representación del gobierno en cada uno de los distritos, ¿no? No los aceptan y no los quieren. Richard Arce, una última pregunta, esta vez relativa a un documento que acabamos de recibir de la Procuraduría General del Estado, que solicita una reparación civil de 67 millones de soles contra 5 personas por el golpe de Estado del 7 de diciembre. Pedro Castillo, Betsy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Aníbal Torres. ¿A usted le parece razonable que asuman una responsabilidad económica por los daños que han causado y que la Procuraduría exija el pago de esa reparación? Es evidente que cuando hay un delito de por medio, y justamente la Procuraduría está constituido para defender al Estado y exigir una reparación civil por los daños y perjuicios que se ha ocasionado. La Procuraduría tiene unas tablas, habrá hecho la proyección con la información y habrá determinado ese monto. Evidentemente que hay un perjuicio. Cada vez que hay una sentencia, está asociada a la sentencia una reparación civil. Lo que no tenemos acostumbrado en nuestro país es a pagar la reparación civil, porque ahí entra a tallar a veces temas de derechos humanos de por medio que exigen la libertad, porque debería salir siempre y cuando pague la afectación que ha originado a las víctimas y también al Estado. En el caso de la Procuraduría defiende los intereses. Evidentemente que tienen que pagar, o sea, lo que corresponda, pero eso será al finalizar una sentencia condenatoria en última instancia, para que se les requiera
un pago de una indemnización al Estado Pues bien, por daños y perjuicios. Richard Arce, apurimeño y viajero por todas las regiones del Perú, sobre todo las andinas, muchas gracias, porque además domina el quechua, puede comunicarse con la gente en la lengua de ellos, en donde hay zonas quechua hablantes, naturalmente en Puno no en todas partes es el caso. Muchas gracias, Richard Arce, que tenga usted